Bien, habiendo leído, hermanos, estos versículos y antes de continuar con esta serie de exposiciones de esta primera carta, recordemos un poco el contexto, haciendo un pantallazo del último que me tocó exponer de esta carta. Antes de empezar, estaba muy acelerado, Antes de empezar, quería hacerles llegar los saludos de los hermanos de Buenos Aires. Estuvimos compartiendo el fin de semana pasado con ellos, el anterior, y también los hermanos de Bahía Blanca. Así que, hermanos, sepan que ellos nos dicen que oran por nosotros, que siempre nos tienen en sus oraciones y nos tienen un aprecio, como también nosotros a ellos. Así que cumplí. Me dice, mandale saludos a los hermanos. Bueno, los saludos son dados. Perdón por haber empezado acelerado y me estaba olvidando de esto que me habían encargado los hermanos. Saludos de Iglesia Pueblo de Dios de Buenos Aires, Iglesia Cristiana de la Gracia Bahía Blanca. ¿Sí? Bien. Como decía, antes de continuar con esta exposición, veamos un pantallazo acerca de lo último que estuve exponiendo de esta carta. Recordemos que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, quien era su representante en la iglesia de Éfeso. Esta carta a Timoteo es dirigida a este hombre que estaba en la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y en esto último que vimos, Pablo le está hablando acerca del ministerio pastoral. Vimos que el buen pastor, el Señor Jesucristo, designó a pastores en toda iglesia local para ser quienes guíen su rebaño. Vimos también que la iglesia debía honrar a sus pastores, a esos pastores que gobiernan bien y hacen bien su trabajo, tanto en predicar públicamente y enseñar por las casas todo el consejo de Dios. A estos pastores, no solo a estos que trabajan bien, no solo debían darle su respeto y obedecer su instrucción bíblica, sino también debían remunerarlos, como aprendimos acerca de estos pasajes. O sea, sostenerlos económicamente para que se dediquen al ministerio pastoral en tiempo completo. También aprendimos que la iglesia de Cristo es gobernada por una pluralidad de pastores y diáconos. Y lo último que vimos es que cada hermano tiene la responsabilidad de cuidar de sus pastores de las acusaciones falsas, a no ser con 2 o 3 testigos confiables, y de ser verdad ciertas acusaciones, debe avanzar la disciplina al pastor pecador, pero siguiendo los parámetros bíblicos y no los instintos humanos. ¿Sí? Esto es lo último, un pantallazo general de lo último que estuvimos viendo de esta serie. Ahora bien, para introducirme en el tema de hoy, me es necesario también recordarles, hermanos, que Timoteo, a la cual fue dirigida esta carta, se encontraba en Éfeso por una razón. En esta iglesia habían falsos maestros a los cuales Timoteo debía cerrarles la boca. Recordemos capítulo 1, versículo 3, decía, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Las enseñanzas de estos hombres estaban produciendo contiendas y desorden en la vida de los hermanos y Timoteo debía accionar. Pero mientras recordaba esto, me preguntaba yo mismo, ¿cómo es que llegaron estos hombres a ese lugar, a ese puesto de enseñanza? Estos maestros del error, mis hermanos, no surgieron como por arte de magia, no es que surgieron ahí de la nada. Hermanos, en serio, si estos hombres falsos estaban en el lugar de enseñanza o de liderazgo en la iglesia, es porque los hermanos vieron en ellos sus capacidades, pero no vieron el corazón. No vieron el carácter que Dios había dispuesto, que Jesús y sus discípulos, sus apóstoles,
introdujeron como enseñanza para que la iglesia tuviera que tener en cuenta en el momento de nombrar a sus líderes. Estos hermanos se dejaron llevar simplemente al ver sus capacidades. Ni siquiera tomaron el tiempo de ver el desarrollo de estos hombres dentro de la iglesia, porque seguramente eran muy, muy buenos enseñando y se mostraban superiores a otros. Y esto no es simplemente una opinión, porque Pablo mismo dice que estos hombres, queriendo ser doctores de la ley, o sea que estaban de alguna manera en un nivel académico o en un nivel de exposición de una forma clara, de una forma elocuente. Estos hombres querían ser doctores de la ley. O sea, eran aquellos que investigaban, pero se iban tras las ramas, yéndose a buscar las genealogías, a buscar cosas innecesarias para el crecimiento de la fe cristiana. En conclusión, fueron los mismos ancianos y los demás hermanos de la iglesia los que permitieron que ocupen esos lugares. Fueron entonces estos hermanos muy ligeros, descuidados y apresurados en el momento de nombrar a sus líderes. Ni siquiera recordaron las advertencias del apóstol Pablo que él les hizo a los ancianos en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Pablo reúne a los ancianos de esta iglesia y les dice y les advierte esto. Y ni siquiera esto tomaron en cuenta. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Posiblemente, hermanos, esta iglesia se dejó llevar por lo nuevo que estos hombres podían ofrecer a la iglesia, por la elocuencia en su enseñanza, por el nuevo camino que pudieron mostrarles para el crecimiento espiritual. Eso lo hemos estado aprendiendo a lo largo de esta carta. Pero tales enseñanzas no estaban sujetas a las sanas enseñanzas que daban los apóstoles en esos días. En fin, estos hombres, estos falsos, estos fraudulentos, estos lobos rapaces debían ser quitados de esa área de enseñanza en la iglesia. Timoteo, junto a los demás ancianos, a los ancianos que trabajaban bien y que quedaron en la iglesia, y los hermanos de esta iglesia en Éfeso, debían entonces establecer nuevos ancianos, y para hacer esto, y por amor a la iglesia de Cristo, debían tomar en cuenta el consejo del Espíritu Santo, quien guió a escribir esta carta a Pablo. Y es por eso que he titulado esta exposición como Atendiendo a la voz de Dios. La iglesia, así como Timoteo, debía prestar atención a esto que Pablo le va a indicar, a esto que Pablo le va a instruir o exhortar a Timoteo. ¿Y por qué digo que el Espíritu Santo, por qué digo que debemos atender a la voz de Dios? Porque Pablo fue inspirado por Dios para escribir estas palabras. Por eso es que nosotros llegamos a la conclusión que la Biblia es la palabra de Dios y esta carta es parte de esta palabra. Esta es parte de la voz de Dios. Entonces, la iglesia y Timoteo debían atender a la voz de Dios. Y obviamente estoy hablando para que también nosotros podamos atender a la voz de Dios en su instrucción. Entonces, habiendo introducido a este tema, vayamos al versículo 22 para continuar la serie de exposiciones. Dice ahí: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Lo primero que voy a hacer es poder explicarles un poco, de una forma breve, el término imponer las manos del texto. Imponer las manos o la imposición de manos en la Biblia, si ustedes ponen simplemente en algún buscador
o empiezan a buscar imposición de manos, van a encontrarse... Hay muchísimas menciones en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y los propósitos por los cuales eran usados también son muy variados. Muy variados, me llevaría mucho tiempo poder explicar esto. Entonces, voy a limitarme por esta vez solamente a explicarles lo que Pablo está queriendo transmitir a Timoteo. ¿Sí? La imposición de manos, pero solamente en el contexto del que Pablo está hablando. La imposición de manos a la que se refiere el apóstol es el acto formal y público que se realiza en la Iglesia de Cristo para señalar a aquellos que son llamados por Dios a servir en el gobierno de la Iglesia. ¿Sí? Ese es el contexto y lo voy a explicar y lo voy a mostrar un poco con algunos versículos. Pablo le está diciendo que si él va a imponer las manos es el acto público que él va a realizar en la iglesia para señalar a aquellos que son llamados por Dios a servir en el gobierno de la iglesia. Este acto, mis hermanos, no es propio de la iglesia, ya que también tenemos evidencias en el Antiguo Testamento. Este acto se realizaba para encomendar a hombres a la tarea de ministrar de parte de Dios al pueblo. Si quieren acompañarme o si no va a estar acá expuesto también ahí en las imágenes, Números capítulo 8, versículo 9 al 11. Para darles, solamente me estoy limitando al texto en su contexto, ¿sí? Como les dije, hay un montón de referencias con respecto a la imposición de manos, pero solamente voy a ir, por más que quisiera poder explicarles y todo, no. Eso hace la predicación expositiva. Te agarra y dice, esto es lo que tenés que exponer, porque esto es el tema en particular que se está tratando hoy. Números 8, 9 al 11 dice, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio a Jehová. Obviamente, cuando dice pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, no está hablando de que todo el pueblo ponía las manos sobre ellos, obviamente, porque no se podría, lógicamente, ¿no? Está hablando de los representantes que imponían las manos sobre ellos y ahí daba la evidencia que era todo el pueblo estando de acuerdo en el nombramiento de estos hombres que servirían en el ministerio a Jehová. O sea que con la imposición de manos el pueblo nombra oficialmente a los levitas como sus representantes ante Dios. Y si avanzamos, Números capítulo 27, versículos 18 al 20, es cuando Moisés iba a dejarle la tarea a Josué de guiar al pueblo de Israel. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ahí está la imposición de manos con un fin. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. O sea que con la imposición de manos, Moisés encargó públicamente al nuevo líder que guiaría al pueblo de Dios. Bueno, esta imposición de manos en este punto específico se siguió hasta el Nuevo Testamento y continuó en la iglesia. En los inicios, incluso cuando la iglesia empezó a desarrollarse, hubo una ocasión donde los apóstoles pidieron a la iglesia de que eligieran de entre todos los que estaban ahí reunidos a 7 varones. ¿Recuerdan esa ocasión? Dice, no es lícito, no es bueno que nosotros no atendamos las mesas, elijan entre ustedes a 7 varones, a los cuales encargaremos esta labor. Y obviamente la iglesia
La iglesia fue la encargada de elegir a esos 7 varones, pero los apóstoles fueron aquellos que aprobaron y los encomendaron públicamente. Hechos 6:6 dice, a los cuales, hablando de estos 7, a los cuales presentaron ante los apóstoles después de haberlos elegido, ahora los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, que públicamente los estaban haciendo visibles de que ellos iban a estar encargados de esta tarea específica. También se usó para encomendar a la tarea de ministrar la palabra de Dios o a donde tengan que ir la palabra de Dios, encomendando a la iglesia y eligiendo a ciertas personas dentro de la iglesia. Recuerdan en Hechos 13, versículo 2 y 3, dice que el Espíritu Santo, del 1 al 3, más o menos para resumir, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, es Dios el que llama a estos hombres y le dice a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, dice versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea que imponiendo las manos, haciendo públicamente, haciendo visible a los demás, los encomendaron a la obra que Dios los había llamado, pero a través de la imposición de manos. Este acto de imposición de manos era y es el reconocimiento formal y público que la iglesia hace para establecer a los que gobernarán y guiarán el rebaño del Señor. Habiendo dicho esto, habiendo explicado el término imposición de manos, ahora volvamos al texto. Nosotros sabemos que Timoteo debía establecer nuevos líderes o nuevos ancianos en esta iglesia y asimismo debía guiar a los hermanos para que tomen este acto formal y público de una forma seria. Entonces lo segundo que vamos a ver, lo segundo que vamos a extraer de este texto es el peligro de nombrar líderes sin tomar en cuenta la voz de Dios. Como hemos titulado esto, debemos atender a la voz de Dios. Como su iglesia debemos atender, pero hay peligros de nombrar líderes sin tomar en cuenta la voz de Dios o la instrucción de Dios o la advertencia de nuestro Dios. Volvamos, versículo 22. No impongas con ligereza las manos. O sea, si del acto era hacer algo formal y público, Pablo le está diciendo, esto que posiblemente tengas que hacer, no lo hagas con ligereza. La palabra ligereza es la palabra griega takeos, que significa rápidamente y mayormente es traducido como pronto o deprisa. O sea, Timoteo, no impongas rápidamente o muy pronto las manos sobre ninguno. De esa forma también es traducida en la Nueva Traducción Viviente. Dice, nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. O sea, eso ustedes lo van a encontrar en sus Biblias. No hace falta ir al griego para entender eso. O sea, vean que ahí está traducido aquellos que tienen la NTV, aquellos que tienen la Dios habla hoy, van a leerlo de esta forma. No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien. Otra versión dice, no te precipites en imponer las manos a nadie. Y la lenguaje actual dice, antes de nombrar a alguien para servir a Dios, piénsalo bien. O sea, esa ligereza es tomar en cuenta el consejo de Dios. Debemos nosotros, como esta iglesia y como Timoteo dice ahí, no impongas, no nombres, no hagas público el rol de enseñanza, el rol de gobierno en la iglesia de una forma rápida, de una forma ligera. Pablo apreciaba mucho a esta iglesia, hermanos, y su deseo era que hombres fieles guiaran a los hermanos, pero a su vez
Le preocupaba que hombres perversos siguieran intentando ocupar lugares de liderazgo con la intención de desviar al pueblo. O sea, ya había este caso ahí. Entonces esto le preocupaba a Pablo. Y es por esa razón que Pablo le dice a Timoteo que no se apresure en darle un cargo de enseñanza en la iglesia a nadie. No está diciendo que no va a haber más nadie. No, no te apresures. No te apresures en darle cargo de enseñanza en la iglesia a nadie. Entonces, tanto Timoteo como la iglesia debían atender a la voz de Dios y recordar la importancia de examinar, evaluar el carácter de los posibles pastores de la iglesia. No debían tomarlo a la ligera, no debían hacerlo de una forma apresurada, sino que debían tomar un tiempo, pero un tiempo no para ver qué pasa, sino debían ser en esto prudentes y ser intencionales en la examinación y en evaluar a los varones de la iglesia. Debían ser intencionales en esto. Hablando de la ligereza, el pastor MacArthur dice, se refiere, hablando de esto, que tomar con ligereza o hacerlo con ligereza, se refiere a proceder con esta ceremonia sin haber hecho una investigación juiciosa ni pasar un periodo de preparación para asegurarse de las calificaciones del candidato. Hermanos, una elección apresurada sin tomar en cuenta la voz de Dios no solo afectaría la vida y la integridad de la iglesia, sino que también haría responsable a Timoteo de todos los pecados que ese hombre nombrado pudiera cometer. O sea, no solamente iba a afectar a toda la iglesia, sino que Timoteo iba a ser responsable de esto. Leamos de nuevo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ni participes en pecados ajenos. Esa palabra ni participes es la palabra griega koinoneo, que podemos traducirlo como compartir con otros o tomar parte con otros. O sea, ni participes, no te hagas cómplice, no tomes parte en el pecado de otros o de estos hombres en particular. Por eso la Biblia de las Américas traduce esta parte, dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. O sea, que si impones con ligereza las manos, vas a ser partícipe, te vas a contaminar con los pecados de ese hombre que lo estás haciendo con ligereza. La lenguaje actual dice, antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien, eso ya lo hemos visto. ¿Por qué debe pensarlo bien? Porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de todo lo que haga. Un hermano dice, cuando líderes como Pablo, Timoteo y otros en la iglesia formalmente ponen sus manos sobre alguien para un nuevo llamado particular al ministerio, ponen su sello de aprobación sobre el candidato y comparten, en cierto sentido, la productividad y fallas por venir. O sea, se hacen parte de él. Y es por eso que también MacArthur dice, el castigo de Dios pudiera venir sobre la iglesia no solo por los pecados del líder, sino también por los pecados de los que no hicieron una evaluación correcta de él. O sea, no impongas las manos con ligereza, es algo que debemos tomar en cuenta. Es algo que debemos nosotros escuchar. Y después dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esa palabra consérvate
es la palabra griega tereo, es tener sumo cuidado y puro, libre de contaminación. Entonces, si Timoteo y cualquiera de la iglesia toma en cuenta el consejo de Dios, evitará ser cómplice de los pecados de otros al imponer sus manos. Y de esta manera no se contaminará ni contaminarán al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. ¿Sí? Deben mantenerse puros y para eso deben prestar atención y no hacerlo con ligereza, porque si lo hacen, simplemente ellos mismos, los que imponen las manos, porque lo están haciendo públicamente, se harán cómplices de eso. Y es por eso que yo le doy gracias a Dios que cuando la iglesia determinó que yo sea el pastor de la iglesia, hablando con pastores de otros hermanos, otros pastores de, bueno, pueblo de Dios, que mandó saludos y la iglesia de Bahía Blanca, ellos no fueron ligeros en aceptar. Es decir, sí, vamos, hacemos ese trámite y lo hacemos y ya está. A pesar de que ellos nos conocen, a pesar de que ellos conocen mi persona, conocen mi familia, ellos dijeron, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que presentar un precedente en la iglesia, porque va a ser el primer pastor que va a ser expuesto públicamente. Entonces ellos me dieron sus requisitos. O sea que yo tengo que preparar una defensa, hay un proceso, hay un tiempo de preparación, hay un proceso de examinación por parte de estos hermanos, para no hacerlo con ligereza. Ellos asumen, dice que si ya la iglesia vio, es un buen punto de empiezo, digamos, un buen comienzo, ya está, la iglesia ya lo determinó, no hay un autonombrado. La iglesia vio que el Señor está capacitándote para el pastorado, pero nosotros no podemos hacer esto con ligereza. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque esto lo estamos aplicando como iglesia, pero no debemos olvidar, porque esta iglesia en particular descuidó esa área. Y por eso es que de ahora tendrían que estar resolviendo los problemas de falsos maestros que se habían introducido por no tomar en cuenta el consejo de Dios. Tercero que vamos a ver, que mantenerse puro también es cuidar la salud. Leamos versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esto no está contradiciendo, Pablo no se está contradiciendo con estos términos, porque primero le dice, consérvate puro, y lo siguiente que le dice, toma un poco de vino. Si bien en ese contexto posiblemente el vino no tenía el grado de alcohol que tiene en nuestros días, pero sabemos que el vino fermentado en esos días también podía embriagar. ¿Sí? Aunque no tenga el grado alcohólico que hoy en día tiene hoy el vino, pero también embriagaba. Por eso incluso hoy, cuando nuestro hermano Tomás leía Efesios capítulo 5, versículo 18, dice Pablo, no os embriaguéis con vino. O sea, el vino tenía esa particularidad de embriagar a las personas que se excedían en esto. Muchos en nuestros días toman este pasaje de Timoteo, toma un poco de vino, como un permitido o una excusa para tomar un poco de cualquier bebida alcohólica, con el concepto de que mientras no me embriague, aparte el apóstol dice que tomen un poco de vino. Es verdad, él dice que tome un poco de vino, pero fue por causa de salud. No por causa de gusto, de por qué no podía salir de ese hábito, bueno, que vaya tomando de a poco hasta que se olvide. No. O sea, el contexto no es que Pablo está permitiendo que las personas digan, bueno, tomen un poco de vino, pero ojo, no se embriaguen, No. O sea, le está diciendo a Timoteo, que lo haga por razones de su salud. No nos dice qué tipo de enfermedades padecía Timoteo, pero aparentemente Timoteo era una persona enfermiza, o sea, fácil de enfermarse. Incluso, peor aún, Timoteo había determinado tomar solamente agua.
Y posiblemente fue por el trasfondo judío que él tenía de parte de su madre, y habiendo conocido o aprendido acerca del voto nazareo, de los nazareos, en Números 6, capítulo 1 al 4, después léanlo en sus casas, donde también hace mención de que aquel que se consagraba a Dios debía abstenerse de todo tipo de bebida alcohólica. O sea, ustedes van a ver, debe abstenerse del vino en ese texto. O también podría ser simplemente porque él quería tener un buen testimonio a los ojos de los demás para no blasfemar el nombre del Señor. Pero Pablo le dice a Timoteo, no descuides tu salud. Está bien que posiblemente hayas hecho un voto, pero necesitas un poco de vino por razones de tu salud. Como dije en otras ocasiones, los historiadores relatan que en ese tiempo el agua con frecuencia estaba contaminada y transportaba muchas enfermedades, y el vino podía usarse como un desinfectante o un purificante del agua contaminada, y de esta forma proteger la salud de Timoteo. O sea, era como una receta médica. Así que mis hermanos, visitas y los que estén viendo por transmisión virtual, no tomen esto como una excusa para tomar bebidas alcohólicas. Pero yo sé controlarlo. A ver, uno siempre está en eso. ¿Puedo o no puedo? ¿Viste? Un vasito yo creo que no hace daño a nadie. Pregunta, ¿por qué lo necesitan? En este contexto es por razones de salud. Hoy en día es viceversa. Por razones de salud deben tomar agua. Pablo dice, no tomes agua, no tomes solamente agua. No, en este contexto yo les diría, por razones de su salud, tanto yo como ustedes deben tomar agua. Eso es lo que los médicos nos dicen, tomen agua. Ahora, piénsenlo, ¿por qué necesitan un poco de vino o un poquito de cerveza o un poquito de una bebida alcohólica? ¿Por qué? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su necesidad? Porque cuando Cristo viene a gobernar nuestro ser, nada de lo que el mundo ofrece, nosotros lo necesitamos. Nada. Y si piensas y concluyes en tu mente que todavía necesitas algo de eso, es porque Cristo todavía no vino a ser tu todo en tu vida. Porque aquel que deja la vida pasada, la deja por completo. Aquel que pone la vista en el arado no mira para atrás. Entonces deben evaluar, porque esto no es un permitido. A que tomen un poquito. En serio, mis hermanos, esto yo lo he escuchado muchas veces. Incluso por personas que no ni se congregan. Y toman, dice, pero ¿por qué toman? No, pero si hasta en la Biblia dice que debemos tomar. Hasta Jesús también convirtió el agua en vino. Sí, excusas para simplemente seguir haciendo lo que su carne les pide. Pero si, como les dije, si evaluamos y Cristo es nuestro todo, no lo necesitamos. No va más allá de una prohibición, si un permitido o no permitido. ¿Puedo o no puedo? No piensen, ¿puedo o no puedo? ¿Lo necesitas? Ahora, si lo necesitas debe ser por causa de tu salud. De otra forma no es necesario. Para Timoteo era necesario. Le era necesario por causa de su salud, y Pablo le dice, no descuides esto. Yo sé que has consagrado tu vida, pero también tu cuerpo, tu salud es parte de esa consagración y debes cuidar tu salud. Debes prestarle atención también a eso. Siguiendo, lo cuarto que vamos a aprender de estos textos es que Dios hará visible a los llamados al ministerio y a los que no. Vayamos al versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Alguno pensará, ¿Pablo está cambiando de tema? No. Pablo no está cambiando de tema, él sigue hablándole a Timoteo acerca de lo que es el ministerio pastoral y lo que él debe tomar en cuenta
antes de nombrar o imponer las manos a alguien. Pablo dice, los pecados de algunos hombres se hacen visibles o se hacen patentes, o sea, se hacen claramente visibles antes que ellos vengan a juicio. Esa palabra vengan a juicio es la palabra griega crisis, que puede aplicarse. Si ustedes buscan, van a buscar y van a encontrar muchas aplicaciones, varias aplicaciones, pero por el contexto inmediato indica un proceso de investigación. O sea, se refiere a la evaluación que los ancianos y la iglesia deben hacer del carácter del hombre que ha de servir en la iglesia. Pablo dice que habrían hombres que no hará falta ni siquiera examinarlos, porque a los ojos de todos se hace evidente que no cumplen con los requisitos para ser pastores o diáconos en la iglesia. O sea, eso es que los pecados de esos hombres se hacen claramente visibles. Ustedes se van a dar cuenta, es alevoso, es cómo viven, cómo es su testimonio, cómo es su madurez. O sea, ni siquiera nos vamos a tomar el tiempo de evaluarlo a ver si es posible candidato al pastorado, porque simplemente ya es evidente para todos que esa persona no puede ser un pastor o un diácono. Ahora, ¿entonces es un inútil en la iglesia? No. O sea, todos nosotros, el Señor nos ha dado dones. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Pero en la iglesia no solamente hay pastores y diáconos, ¿se entiende? Pero para este caso en particular se va a hacer visible de que no pueden entrar en esto de los requisitos, porque ya es evidente para todos que no cumplen con esos requisitos, ¿sí? Entonces, son personas que sus pecados o su forma de vivir es tan obvio que ya no hará falta prestar atención o examinarlos. Por eso es que vengan a juicio. No hace falta que vengan a juicio, no hace falta que vengan a una examinación, porque ya es claramente visible que no pueden ser parte del liderazgo de la iglesia. Pero otras veces los pecados de algunos no son tan obvios. Y lleva un tiempo en que salgan a la luz. Por eso Pablo dice, mas a otros se les descubre después. Estos son como aquellos lobos vestidos de oveja. Timoteo y la iglesia debían estar atentos y tomar al tiempo y la guía del Espíritu Santo como sus aliados. Pues en la iglesia habían pecadores con apariencia de piedad, rectos a los ojos de los demás, pero solo era cuestión de tiempo en que Dios los haría visibles. Es por eso que un hermano dice, el hombre puede que no lo vea, pero Dios sí. El hombre ve la acción, pero Dios ve la intención. O sea, el Señor lo va a manifestar. El Señor va a sacar a la luz. No hay pecado que simplemente se va a mantener oculto. El Señor lo va a sacar a la luz. Y es por eso que debemos depender en la oración, debemos orar para que el Señor nos dé la sabiduría y el discernimiento para nosotros entender el propósito. Entonces, cuando Pablo le está advirtiendo esto a Timoteo, Timoteo podría preguntarle a Pablo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabré quién es llamado a servir en la iglesia? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Hermanos, Timoteo y la iglesia solo debían examinar, orar y esperar. Porque Pablo dice, versículo 25, así mismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea que Dios también se encargará de hacer evidente, se encargará de hacer visible las buenas obras de aquellos que son llamados al ministerio. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué quiere decir con esto? Que pueden haber hermanos dentro de la congregación que sus buenas obras no son tan notorias como la de otros. Pero no por eso debemos concluir que no son llamados.
Puede ser que no los veamos, puede ser que tengan un perfil bajo y ustedes no pueden estar viendo que ese hombre se dedica a la oración, a escudriñar su palabra y es temeroso. Ustedes no lo ven. No es un hombre que como que se lleva el mundo por delante. Entonces, puede ser que nosotros no lo estemos prestando atención. Pero si los ojos de Dios lo ven, también Dios hará que la iglesia lo vea. Porque si ha sido llamado por el Señor, aunque esta persona permanezca desapercibido, aunque esta persona aparezca ahí como sin importarle lo que es el liderazgo de la iglesia, el Señor lo pondrá en el lugar y la iglesia lo podrá ver. No importa, mis hermanos, qué tipo de personalidad tengan estos hermanos que parecen estar ocultos. Si Dios los ha llamado, su espíritu los preparará para ministrar a su iglesia. Y un hermano dice, el carácter humano y sus frutos de pecado o buenas obras se revelarán tarde o temprano. Hermanos, al igual que la iglesia en Éfeso y al igual que Timoteo, debemos atender y responder a la voz de Dios. No hagamos a un lado la instrucción, la advertencia y el consejo de nuestro Dios. No descuidemos su palabra. Y como palabra ya de aplicación, algo más que podemos extraer o lo que fuimos viendo, debemos nosotros concluir al ver todos estos textos que los pastores de una iglesia local surgirán de la misma iglesia local. ¿Escucharon? Los pastores de una iglesia local surgirán de la misma iglesia local. No vamos a contratar a pastores de otros lugares, aunque en un principio sinceramente hemos intentado de todas las formas de traer a alguno que venga a pastorear esta iglesia, porque en serio nosotros no nos veíamos capaces, no sentíamos que nosotros podíamos hacerlo y urgentemente mandábamos cartas a República Dominicana, a Chile, a alguien que venga a este lugar a pastorear a este rebaño que está acá en este lugar. Y el Señor, si yo ya estoy obrando, pero nosotros no, que alguien venga. Y a su tiempo el Señor nos enseñó que de la iglesia local el Señor estaba preparando a varones que podían guiar la iglesia. Y así también, mis hermanos, la pluralidad de pastores, la pluralidad de diáconos surgirán de la iglesia local. Es por eso que debemos tomar seriamente este asunto y ser intencionales en conocer el carácter de los hermanos, examinarlos cuidadosamente y ver si cumplen con los requisitos para servir a la iglesia local. Obviamente, como dije hace un rato, no todos serán pastores y diáconos, pero los pastores y diáconos que Dios le dará a la iglesia o a esta iglesia local estará entre nosotros. ¿Sí? O sea, debemos ser cuidadosos. Debemos tomar en cuenta la instrucción de nuestro Dios. Debemos tomar en cuenta su palabra. Debemos orar por discernimiento, tanto ustedes como nosotros. Pero los diáconos, los pastores, o todos aquellos que han de servir a esta iglesia local van a surgir de esta iglesia. Otro punto, así como Timoteo, la iglesia debe ser cuidadoso en la elección. Mis hermanos, esto no es un juego, como decía recién, se trata de la iglesia que Cristo compró con su sangre. Por esto es que debemos pedirle a nuestro Dios que nos enseñe a ver con las lentes de su palabra. Cuando el Señor Jesús enseñó acerca del gobierno de la iglesia, dijo: ustedes ven que los gobernantes de este mundo se enseñorean del pueblo, pero no será así entre ustedes. O sea que si el gobierno en la iglesia no iba a ser como el gobierno del mundo, la elección
de los líderes tampoco debe hacerse bajo los estándares del mundo. Debemos aprender a ver con los ojos de nuestro Dios. No veamos con los ojos del mundo, que solo ven la capacidad de las personas. Nosotros debemos aprender a ver el carácter del hombre, así como Dios veía cuando Él elegía a alguien. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Samuel es enviado a buscar al futuro rey. Y lo presentan a los capaces, a los que ya estuvieron en guerra, seguramente, a los que por lógica debían ser. Y Jehová le dice a Samuel, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mis hermanos, que su Espíritu nos dé esos ojos para ver, que nos dé ese discernimiento para ver más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Porque en serio somos muy fácil de llevarnos por lo que vemos. Por eso es que debemos depender de su Espíritu, debemos depender de su palabra, y sea su palabra y su Espíritu quien nos guíe a ver con estos ojos, que no ven solamente las capacidades externas, sino que ven el corazón. Algo que también aprendemos de estos textos es que la elección debe ser en forma armoniosa entre la iglesia y los pastores, o sea, entre los hermanos y los pastores ya que están sirviendo en la iglesia. Puede posiblemente un pastor sugerir a un hombre, pero puede también la iglesia hacerle ver al pastor que ese hermano o que ese hombre todavía no debe ser partícipe del ministerio pastoral o que no puede todavía ejercer el liderazgo. Y el pastor debe ser sabio al escuchar a la iglesia. No debe manipular a la iglesia para convencerles de que este es el candidato. No, debe ser sabio en escuchar. De la misma forma, la iglesia puede apuntar a algún hermano, pero también la iglesia debe tomar en cuenta la opinión de sus pastores. ¿Por qué? Porque serán ellos los que impondrán las manos sobre esos candidatos. O sea, ellos se van a hacer partícipe de tanto de sus logros como de sus pecados. Entonces deben tomar en cuenta la opinión de sus pastores. Y si el pastor dice, o los pastores dicen que deben esperar, que deben entender, la iglesia debe entender que los pastores tendrán sus buenas razones para esa opinión. O sea, debemos también ser armoniosos en esa tarea unos con otros. Y también, como en este caso que leímos, el tiempo y el Espíritu de Dios nos serán para nosotros como aliados. Mis hermanos, el tiempo determina el corazón de los llamados y de los que solo ambicionan el liderazgo y solamente buscan ese lugar con malas intenciones. Las cartas nos enseñan que aquellos fraudulentos, falsos, con ambiciones de ganancias deshonestas, vanagloriosos, que en su tiempo estuvieron en las iglesias primitivas, intentaron llamar la atención sobre ellos. Estos hombres buscaban introducir enseñanzas distintas en la iglesia. Empezaban a hablar mal del liderazgo apostólico. Si ustedes ven 2 de Corintios, 1 de Corintios, van a ver que los falsos en ese lugar hablaban mal de los apóstoles, de tal forma que en 2 de Corintios Pablo tuvo que hacer prácticamente su defensa. Él no le gustaba sacar su currículum, pero él tenía que decir, miren, si tengo que decir algo, lo voy a decir, fariseo de fariseo. O sea, él tenía que defender su apostolado porque habían personas, estos fraudulentos, engañadores que estaban hablando mal del liderazgo de la iglesia. Estos engañadores buscaban arrastrar a hermanos tras sí. O sea, buscaban como que hacer grupitos, hacer aliados para que los sigan a ellos. Y de esa forma se generaban conflictos y divisiones dentro de las iglesias.
Por eso es que es importante que la iglesia atienda a la voz de Dios. Y ahora, por ahí quiero hablarle a los varones. Hermanas, no se sientan excluidas, pero el tema ahora es en particular los varones. Para que examinen sus corazones, para que vean, así como el Señor ve adentro y no tanto lo de afuera, yo quisiera que respondan a esta pregunta. Pero respondan no con su boca, sino con su corazón. ¿Crees que puedes ser pastor? ¿Crees tener la capacidad de pastorear la grey de Dios? No me lo respondan con sus bocas. ¿Ustedes creen que tienen la capacidad? ¿Creen que pueden pastorear la iglesia del Señor? Si lo crees, mi hermano, debo decirte que estás en peligro. Porque Dios nunca en toda la Biblia eligió a los capaces. Él llama y los capacita. El Señor no llama a los que tienen habilidades. Él los hace útiles para su reino. Recordaba cuando el pastor Saúl de Bariloche nos contaba yo le preguntaba cómo vio él o cómo fue que tuvo que salir a las misiones y de Chile e ir a plantar una iglesia en Bariloche. Él me decía que como que la iglesia y el pastor de donde él estaba lo habían visto a él. Y algo que me recordaba viendo esto, él decía, él fue a hablar con el pastor, le dice, no, o sea, yo no tengo la capacidad de poder ir a un lugar y plantar una iglesia. Y la respuesta sabia de este hombre fue, precisamente por eso eres capaz. Él no veía en él la capacidad, pero el pastor veía en él la humildad, veía en él que ese hombre incapaz podía depender de Dios para la obra. Mis hermanos, el Señor no ve como nosotros vemos. El Señor nunca va a elegir a alguien capaz que dependa solamente de sí o de sus habilidades, porque muy pronto dependerá o dejará de depender de Dios. O en ningún momento está dependiendo de Dios porque solamente está viendo sus capacidades. Por eso es que deben responder con su corazón. Deben responder, yo siento que sí, soy capaz de pastorear la iglesia. Ten cuidado, mi hermano. Tengan cuidado, varones. Y también debo decirle, mis hermanos, varones, que si Dios te ha llamado para pastorear o ser diácono en la iglesia, no debes procurar mostrarte o llamar la atención para que los hermanos te vean o decir, pero vean que yo puedo ser uno. No, hermanos. En humildad, dejen que sea el Espíritu Santo quien abra los ojos a los hermanos. Dejen, mis hermanos, que sea el Espíritu Santo quien muestre a la iglesia sus pastores y sus diáconos. Pues los dones que el Señor da a su iglesia, como dice en el final de este capítulo, no pueden permanecer ocultas. Dios, con el poder de su Espíritu Santo, lo hará visible. Entonces, no se empeñen. Esto no es como una campaña política que tengo que yo hacer campaña para que me vean o para que me reconozcan como pastor. A ver, voten por mí. No. Acá no hay ganadores ni perdedores. Acá simplemente hay personas capacitadas, llamadas por el Dios Santo para servir a su iglesia local. Y como verán, Dios deja instrucción, Dios nos muestra el camino. Y mi amigo, mi amiga, si estás sin Cristo, yo sé que en tu alma, en tu corazón, estás vagando por el mundo, estás en busca de rumbo, estás en busca del sentido para tu vida. Estás sin rumbo, estás sin esperanza.
pero Dios quiere guiarte a los caminos del Señor, a los caminos que conducen al reino de Dios. Y debes tomar en cuenta también la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que lo que estás escuchando es un llamado de Dios para tu vida, para que encuentres el rumbo. Posiblemente tengas una crisis existencial, no sepas para qué estás en esta vida. Dios te ha dado la vida para que glorifiques su nombre, para que conozcas a tu Dios y Creador, para que vivas por Él y mueras por Él. Y es por eso que debes arrepentirte si has estado vagando por el mundo buscando cosas que no pueden satisfacer el alma que Dios te ha dado, porque esa alma está solamente hecha para Dios. Entonces, pecadores, incrédulos, crean en el Señor Jesucristo y arrepiéntanse de sus pecados y vengan y sean parte del pueblo de Dios que en su debilidad busca aferrarse a la instrucción de Dios para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en todo momento y acá en Puerto Madryn. Iglesia Cristiana de la Gracia, el Señor prometió estar con nosotros hasta el final. Y Él cumplirá su promesa. Nosotros, como su iglesia amada, debemos creer en esto y permanecer en Cristo y en su palabra. Atendamos a la voz de nuestro Dios y practiquemos lo que Él nos está enseñando. Él nos está instruyendo sabiamente, según consejo sabio divino de nuestro Dios. Pero seamos sabios en escuchar y atender, porque al hacerlo seremos comparados como ese hombre prudente, ese hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. No es que solamente él creyó en Jesús, sino que practicó las enseñanzas de Jesús. El que oye mi palabra y la pone por obra o la practica, lo compararé con un hombre prudente, un hombre sabio que construyó sobre su roca, su casa sobre la roca. Es oír la voz de Dios y practicar la palabra de Dios. Solo así seremos como ese hombre prudente. Solo así la iglesia va a poder prevalecer, dependiendo de nuestro Dios, de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Pero mis hermanos, atendamos a la voz de Dios.